Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. El día de ahora quería hablar sobre esto, como ya estarán viendo en el título del video, sobre cómo leer la Biblia. Creo que es algo muy importante. Esto vino a causa también de escuchar el podcast de Javier Santaolalla con Enrique sobre el podcast se llama Por el amor de Higgs, en el cual Javier mencionaba que una de las cosas que más le cuestan a él al leer la Biblia, que más le cuesta comprender, o por lo menos eso es lo que entendí, que él quería dar a entender, al leer la Biblia, es que eh, la literalidad, que si todo es literal, es muy, muy extraño. Entonces, por ejemplo, el creacionismo, al creer que todo lo creó Dios en 6 días, como lo dice el Génesis, eh, para un científico es evidente que no fue así, que las cosas fueron pasando por muchísimos años. Entonces, que la Tierra no fue creada en un día, la Tierra eh, científicamente se ha comprobado que tiene millones de años. Entonces, cuando ves esos datos de la ciencia y te pones a leer la Biblia, pareciera que estamos equivocados al creer que la Biblia dice la verdad. Entonces, justamente no me voy a meter en el plano científico ni que entonces cómo fue creada la Biblia, la Tierra, perdón, cómo fue la creación, si la ciencia nos dice X cosa y la Biblia nos habla de otra forma. No voy a hablar específicamente de eso, quiero hablar en general. Y lo primero que quiero decir es que al leer la Biblia, considero, así lo entiendo yo, que no podemos leerla de forma literal. Es decir, no podemos decir, bueno, pero es que si la Biblia dice, porque Javi mencionaba eso también, que hay personas que llegan al extremismo de decir que los huesos de los dinosaurios fueron puestos ahí por Satanás para, eh, para desmentir la Biblia y que la gente ya no crea en la Biblia. No, de hecho en la Biblia se mencionan bestias, se mencionan animales que no se sabe de la existencia de ellos a día de hoy, no se sabe cómo lucen, por ejemplo, el Leviatán y Behemoth, que bueno, de Behemoth se dice que puede ser un cocodrilo o puede ser un hipopótamo, no se sabe. Pero lo que voy es que hay muchísimas cosas en la Biblia que si las leemos literalmente, nos vamos a ir en chuco, como decimos acá en El Salvador, nos vamos a ir mal. Entonces, es necesario que entendamos que la Biblia, hay muchas cosas que nos habla de forma, en sentido figurado. Por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando lo lees, te das cuenta que te habla de muchísimos números, te habla de un dragón, te habla de una mujer que está pariendo y que el dragón está por comerse al recién nacido. Te hablan de cosas bien, bien fuertes, que vienen langostas y que se comen cultivos y se comen todo. Entonces, si leemos eso y creemos que literalmente va a ser así, nos va a ir mal, porque se habla mucho en sentido figurado y hay muchas cosas que no, no las vamos a entender quizá, pero sí hay algo que nos va a enseñar mínimamente. Y ahora quiero hablar de esto también. Cuando vos empezás a leer la Biblia, eh, obviamente la leemos y muchas veces no comprendemos, pero ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos da la sabiduría para entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Por ejemplo, eh, leyendo el Génesis, te das cuenta cómo Dios lo que nos quiere dar a entender entre muchas cosas, no quiero decir que todo el Génesis quiera hablar de esto, en cada capítulo, en cada versículo, Dios te puede dar tanto conocimiento de Él, porque la Biblia es para eso, es para conocer un poco más sobre Él, porque no solamente leyendo la Biblia vas a conocer a Dios. La mejor forma de conocer a Dios, desde mi punto de vista, es teniendo una relación íntima con Él. Es decir, que todos los días seas consciente de su existencia y seas consciente que Él te ama y que seas consciente que vivís para Él y que seas consciente de que es Él quien cuida de vos. Entonces, para mí esa es la mejor forma de conocerlo, pero
parte para conocerlo está en leer la Biblia. La Biblia fue escrita por personas inspiradas por Dios. Entonces, eh, cuando lees el Génesis, entre otras cosas, como digo, que te enseña la capacidad de Él de crear, cómo Él ha creado todo, cómo todo está en sus manos, cómo nada se le escapa, cómo todas las estrellas son de su conocimiento, cómo desde el insecto, desde la bacteria más pequeña, desde el tardígrado, todo eso Dios lo conoce, hasta eh, la estrella más grande, hasta el sol más grande, hasta el planeta más grande, hasta la galaxia, todo, la galaxia más lejana, todo Dios lo conoce. Entonces, como digo, entre otras cosas que el Génesis te enseña eso. Y vos al leer el Génesis 1, te das cuenta de cómo Dios tiene ese poder creativo y que todo está en sus manos. Pero conforme vos avanzás, al inicio vemos cómo crea a Adán y a Eva, cómo Dios está pendiente de ellos, pero ellos se equivocan, la embarran pero feo y tienen que salir del jardín del Edén a causa de su pecado. Entonces viene Dios y los quiere restaurar y les empieza a tener una relación con ellos, empieza a hablar con ellos, empieza a guiarlos. Luego le dice a sus hijos, a Caín, que tenga cuidado con el pecado, porque el pecado anda al acecho, que se controle. Ves a Dios preocupándose por el ser humano. Luego lo hace con Noé. Vemos cómo Dios habla con Enoc, por ejemplo. Luego vemos a Abraham. Ya me estoy saltando muchas cosas, pero así vas viendo cómo constantemente la Biblia se trata de Dios buscando al hombre. De eso se trata. Entonces, aunque no entendamos todas las cosas, lo que sí vamos a entender es cómo Dios está buscando al hombre. ¿Para qué? Para que le adore a Dios como un esclavo. No, para poder escuchar a Dios, para que nosotros podamos escucharlo a Él y saber cómo tenemos que vivir para que nos vaya bien en esta tierra. Y no solamente en esta tierra, sino que también en la vida eterna. Entonces, cuando lees Jeremías, por ejemplo, ya muy adelante, mucho después del Génesis, te das cuenta que se trata de Dios mandando a este profeta, porque Jeremías, el libro que lleva ese nombre, habla de las profecías que un hombre llamado Jeremías le daba al pueblo de Israel. Dios le mandaba, ponía en la mente de Jeremías un pensamiento y le decía, anda y decirle al rey que se empieza a portar bien. Iba Jeremías y le decía, y el rey no le hacía caso, entonces a Israel le iba mal. Pero se trata de eso, toda la Biblia y todos los profetas. Yo hace poco me di la tarea de leerme por completo la Biblia otra vez, porque ya la había leído un par de veces, pero quería leerla por completo porque hay cosas que se te olvidan. Obviamente, creo que nadie se la va a memorizar y de hecho creo que sería inservible porque para eso está escrita, para eso la tenés ahí, para ir y repasar. Pero por lo menos quería tener una idea de todo, para que después no me vengan con mentiras alguien y me diga, no, pero en la Biblia dice que tenés que pertenecer a la iglesia y que la iglesia es una organización religiosa y tenés que llevarle el dinero al líder religioso porque a ese líder Dios lo ha puesto. No quería que me dijeran eso. No quería tampoco que me dijeran, no, pero en realidad el cielo no existe y la Biblia dice que nos vamos a morir y que hasta ahí llegamos. No, yo quería saber, tampoco quiero que venga alguien y me diga, no, es que el juicio ya viene y que el apocalipsis va a ser que se levante el presidente de Estados Unidos y que él va a gobernar todo el mundo. No quería que viniera gente y que yo estuviera vulnerable a decir, bueno, pero es que como no he leído la Biblia, capaz y este tiene razón y yo no le hago caso. No, me leí la Biblia para no caer en esas mentiras. Como digo, no me la memoricé porque tras que creo que nadie lo va a hacer, me parece inservible hacerlo porque ahí está como eso de la tabla periódica. ¿Para qué te vas a aprender la tabla periódica con todos los datos de cada elemento si tenés la tabla periódica para ir a verla? Entonces, es necesario conocerla, es necesario tener una idea de los datos de cada elemento, pero no necesitas aprendértela, no necesitas memorizártela. Entonces, lo mismo pienso con la Biblia. La Biblia es para que la leas y el Espíritu Santo te va a dar el discernimiento de qué quiere mostrarte en ese momento. Como lo decía en otro video,
con que dediques para 7 minutos, 10 minutos, para que no estés corto de tiempo, 10 minutos para leer un capítulo y, o simplemente empecés a leer un capítulo y cuando algo te llame la atención, te quedas en eso, meditas en eso. Por ponerte un ejemplo, lees el Salmo 23. Empieza el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ok, ¿y qué significa eso? ¿Qué quiere decir que Jehová? ¿Quién es Jehová? Jehová es el Dios, Dios todopoderoso, es el que creó todo. Ah, ok, estamos hablando de un Dios sublime, un Dios, eso, todopoderoso, que nada está fuera de sus manos. Ese es Jehová, ok. ¿Y qué más dice? Jehová es mi pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor es aquel que cuida de ovejas. ¿Y cómo son las ovejas? Ah, son animalitos insensatos, son animalitos tontitos que no ven más allá de lo que tienen enfrente. Y si nadie los cuida, se pueden ir a un barranco. Si nadie las cuida, se hacen enormes con su lana y eso les termina afectando. Necesitan a alguien que las cuide. ¿Y quién es quien las cuida? Es un pastor. Ah, entonces si el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, quiere decir que el Dios Todopoderoso es quien me cuida. Ya aprendiste algo y eso solamente leyendo un versículo, ni siquiera un versículo porque te falta la otra mitad del versículo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir que nada te va a hacer falta, no tenés por qué preocuparte, no te va a hacer falta la comida, no te va a hacer falta el vestido, cualquier cosa que necesites, Dios te la va a dar. Ahora, ahí está diciendo, nada me faltará, pero no está diciendo, lo voy a tener, Jehová es mi pastor, voy a tener las riquezas de todo el mundo, voy a ser la persona más rica de la existencia, porque Jehová es mi pastor. No está hablando de eso. No está hablando que Dios te va a dar lujos. Te los puede dar, claro que puede. Él puede hacerlo todo. Él es Dios, o sea, Él hace lo que le apetece. Entonces, Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Si tenés necesidad de algo, si Dios quiere que vos tengas una salud perfecta, Dios te la va a dar. Obviamente, aquí ya entraríamos en otras cosas, de que sí, pero y si no te cuidas, obviamente Dios no te puede dar esa salud perfecta. Pero a lo que voy es que el Espíritu Santo te va a decir a vos puntualmente qué es lo que quiere decirte. Yo ahorita te estoy hablando de cosas muy por encima, pero cuando sos vos el que lees la Biblia por tu propia cuenta o la lees y no entendés algo y vas y le preguntas a alguien y le pones tu caso y esta persona te habla siempre con fundamento en la Biblia, pero sin manipularla, porque esa es otra cosa. Hay gente que la manipula muchísimo más que todos líderes religiosos que quieren sacarte el dinero. Entonces, cuando vos vas y le consultas a alguien que no te manipula la Biblia y que te habla con fundamentos, entonces vas a entender mejor de qué es lo que Dios quiere decirte por medio de ese versículo. Entonces, volviendo al punto, yo creo que la Biblia es para eso, para leerla, pedirle al Espíritu Santo que te diga qué es lo que quiere decirte y que entendamos que lo que estás leyendo no necesariamente es literal. Otra cosa, hay muchas cosas que son de historia, que son cosas que pasaron hace miles de años. El Antiguo Testamento, la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos a profetas yendo a predicarle a Israel, diciéndole, pórtense bien ustedes como nación porque Dios quiere bendecirlos. Y Dios quiere que ustedes sean ejemplo para otras naciones de cómo ustedes se comportan y cómo les va de bien para que otras naciones sigan su ejemplo. Israel constantemente no hace caso y no solamente no hace caso, sino que hasta le quita la vida a esos profetas. Y eso es todo el Antiguo Testamento prácticamente. Como ya lo digo, Dios buscando al hombre. Luego viene el Nuevo Testamento y vemos que empieza con Jesús. ¿Y qué es Jesús? Jesús ya no es solamente un profeta que va por Israel, no. Jesús es un hombre que viene directamente de Dios y vive una vida recta y muere para que Dios, por su buena vida, por la buena vida que hizo, no solo por ser el Hijo de Dios, sino por la vida recta que tuvo, resucite y con eso venza a la muerte y por medio de eso nos dé la capacidad de poder ser rescatados de la muerte nosotros también, ya no solamente Israel, sino cualquier persona. De hecho, no solo Israel, de hecho, no Israel, ya nadie se va a salvar por ser israelita. O sea, eso
yo de eso lo creo totalmente, que no es así. Entonces, ahora cualquiera puede ser salvo siempre y cuando le entregue su vida a Cristo. Y ahorita no quiero irme más por estas ramas. Lo que quiero decir es que el Antiguo Testamento es esa historia, Dios buscando al pueblo de Israel para que Israel fuera una nación bendita, para poder ser de ejemplo a otras naciones y estas otras naciones lo siguieran. Constantemente Israel no hacía caso, entonces eh, le iba mal siempre. Y era un ejemplo de cómo Dios, eh, sí, de cómo Dios mandaba eh, esos castigos a Israel porque Israel se portaba mal. Entonces, luego en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús es la representación de Dios en esta tierra, que ya no solamente viene a predicarle a Israel, sino que manda a sus discípulos a que le prediquen a todo el mundo, y es donde estamos ahora. Entonces, la Biblia, en esencia, lo que te va a enseñar es eso, cómo Dios te busca a vos, cómo antes buscó al pueblo de Israel, pero cómo ahora nos busca a todos y puntualmente te busca a vos. Entonces, cuando vos la lees, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a dar discernimiento de qué es lo que quiere enseñarte en ese versículo, en ese capítulo que estás leyendo. Por otro lado, lo que decía al inicio, no entendas todo literal. Hay muchas cosas que no son literales. En el Nuevo Testamento sí, todo es más literal porque ella es muy práctico, de cómo vivir el día a día, de lo que Jesús quiere de nosotros, y el Espíritu Santo te va a ir dando discernimiento para entenderla. Pero de eso quería hablar ahora porque hay muchas personas que tienen esa duda de que no, pero es que si me pongo a leer la Biblia no la entiendo. Buscar personas que te guíen y que te den fundamentos con sus respuestas y que no manipulen la palabra, y preguntar, 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 porque así todo se entiende así, preguntando se llega a Roma. Entonces, preguntar, 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 y así vas a entender mejor la Biblia. Y bueno, aquí en los comentarios también pueden dejar sus preguntas y con mucho gusto las respondemos entre todos. Y bueno, espero haberme dado a entender. Lo dejo hasta acá. Un saludo y mucho ánimo.